Buenas noches, Frangelina, ¿cómo estás? Entonces, profe, Gracias por tu asistencia. Yo veo que ya la dejaste por WhatsApp, entonces vamos a esperar que se conecten tus compañeros. Si tienes alguna pregunta o comentario. Buenas noches, Angelis, ¿cómo estás? buenas noches, bien, ¿y usted, profe, cómo le va? Bien, gracias. Por favor, deja tu asistencia por WhatsApp. Oh, ok, ya voy para Gracias. allá.
Bueno, vamos a esperar 2 minuticos más mientras se conecta alguien más a la clase. De todas maneras, bueno, buenas noches a los que están presentes. Hoy vamos a tocar un tema que ya hemos visto previamente en la materia anterior a esta de arranque, operación y parada de planta, que fue el tema de los lazos de control, pero ahora nos vamos a enfocar un poco más hacia los instrumentos y equipos que se utilizan a nivel industrial, a nivel de planta, para tomar esas medidas y tomar esas acciones correctivas, acciones de control automático de procesos. Es como una breve introducción, continuando aquella que se otorgó para el tema de los diagramas de tuberías e instrumentación, porque ustedes van a ver materias específicas sobre instrumentación y control automático de procesos a lo largo de su carrera. Esto es simplemente como un repaso y también el enfoque que quiero darle es al nivel real de planta, de qué es lo que ustedes van a ver cuando vayan a la industria, cuando vayan a nuestro laboratorio de planta piloto, cuando estén desempeñándose en el campo laboral. Buenas noches, Ashley. Por favor, vayan dejando su asistencia por WhatsApp. Y entonces también vamos a reforzar lo que se dijo la semana pasada del corte 3. Si tienen alguna duda con respecto a esa actividad, la pueden hacer. Ya los grupos fueron asignados. La actividad la voy a montar en Classroom esta misma noche con la fecha y todas las instrucciones detalladas de qué es lo que deben realizar en su corte 3, que como saben es una presentación con un informe académico sobre las operaciones unitarias, algunas de las operaciones unitarias más importantes que van a conseguirse a nivel industrial y a lo largo de su carrera. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de iniciar? Profe, Dígame. sabe que yo estuve investigando y por no, a nosotros nos tocó la de, Destilación. ¿cómo que se llama? Destiladora, Ujú. destilación. Y ahí también nombraba unas que son caseras. ¿Esa sería adecuada nombrarla o solamente Nombrarla, a nivel industrial? nombrarla tal vez, pero explicarla o detallarla no. Recuerden que tienen que enfocarse en el principio físico, químico, biológico de la operación unitaria y de una vez pasar a los equipos y plantas a nivel industrial, a nivel grande, a nivel macro. A nivel de laboratorio o escala de laboratorio puede ser como nombrarlo, pero por encimita, porque me interesa es que veamos operaciones grandes, a gran escala. No quiero destilación casera porque eso es el mismo principio de una destilación industrial de petróleo, por ejemplo. Entonces me interesa más que me hables de la destilación de petróleo, de cómo se realiza, dónde se realiza, cómo es el equipo, de qué tamaño es, de qué material está hecho, cómo es por dentro. Quiero muchas fotos, quiero videos. Esta noche también, les adelanto, quiero ver la clase lo más rápido posible porque quiero pasar a una parte que ya yo les había adelantado, que es vamos a apoyarnos en material de videos de YouTube que nos van a servir para reforzar todos esos conocimientos que han ido adquiriendo. eh, y entonces vamos a ver videos y yo se los mando por WhatsApp, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes no los ven o no los ven completos. Entonces de esta manera yo se los voy a poner en pantalla, los vamos a ver juntos y les voy a hacer preguntas sobre el video para asegurarme de que ustedes están cumpliendo con por lo menos ver un video corto que es muy instructivo y que les va a servir, y que muchas veces a través de un video uno capta mucho más la... Ya te creo completamente, Angelis, pero por si acaso, para aquellas personas que no tienen tiempo o les aburre, yo sí los voy a hacer que lo vean y me voy a asegurar de que los vean esta noche. Entonces por eso vamos a dividir esta clase en dos. En la clase formal, que como saben ya les dije es un repaso de lo que es el tema de instrumentación y control,
y luego unos videos muy interesantes que también les van a servir para su proyecto del corte 4, que recuerden es la realización de un video para YouTube, el cual tienen que apoyarse también en material de otros videos e imágenes. Profe, Entonces, dígame, disculpe que lo interrumpa. no te preocupes. De casualidad por ahí, yo por lo menos con las computadoras y eso, no estoy muy asociada ni nada por el estilo. ¿Tendrá a lo mejor un video por ahí que me oriente cómo trabajar con eso de, ¿cómo es que se llama eso? Para hacer las presentaciones, PowerPoint, creo que es, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Tendrá un material de eso que lo pueda guindar y eso para yo orientarme un poco mejor? ¿Cómo no? Claro que sí. Yo les voy a poner, cuando les ponga la actividad del corte 4, les pongo tutoriales sobre cómo subir un video a YouTube, cómo grabar y editar un video, al igual como les enseñé cómo grabarse con diferentes opciones para capturar pantalla. Esas mismas opciones les sirve para grabar su video y los distintos programas de edición que algunos de ustedes seguramente manejarán, y los que no manejen, como Angelis y como yo, que yo casi no manejo ese tipo de programas, pero con tutoriales uno va aprendiendo, se pueden hacer y se puede salir adelante en una actividad que tiene que ser sencilla. Entonces no se preocupen que yo les voy a apoyar y no les voy a exigir mucho tampoco. Claro, espero un cierto nivel. Yo estoy seguro que ustedes pueden, con 2 o 3 tutoriales que hagan, van a poder por lo menos colocarle rótulo al video, ponerle letreros o tal vez ponerle un emoticón, insertar tal vez algún tipo de fotografía. Las mismas láminas tienen que ir en su video, pero eso es muy sencillo y al final lo pueden hacer. Y hasta el punto de que puedan lograrlo. Lo importante es que en ese video, que vamos a hablar más adelante, es que ustedes se vean, también se vea material de apoyo y que se demuestre conocimiento y que sea lo más interactivo, entretenido y atractivo posible, para que entonces el que lo vea se sienta a gusto y lo vea de principio a fin y aprenda sobre esa planta que ustedes van a elegir, que recuerden que no voy a asignar, y que ya tienen que ir pensando en eso, porque bueno, podemos empezar un poco con eso. Voy a empezar ya la clase con los que están. Vamos a compartir pantalla acá. Y es importante tocar ese tema para que no se me olvide después. Como ustedes ya saben, estamos en la semana 12 del semestre. Y este semestre está pautado para 15 semanas. Porque la semana 16 es la de recuperación que está acá. Nosotros estamos acá hoy al lunes 2 de febrero en la semana 12, la cual ya debería ser la del tercer corte. Sin embargo, nosotros íbamos muy bien, pero nos retrasamos en enero. No es culpa de ustedes, sino culpa mía. Pero nos retrasamos un poco, entonces vamos a mover este corte 3. Como saben, es para la semana 14. Entonces acá lunes 23 y viernes 27 van a ser las presentaciones del corte 3, pero como vamos retrasados, se nos compacta el corte 4, y el corte 4 lo van a tener que presentar o entregar este lunes 9 de marzo, que es la semana 16. Fíjense que tiene solo 2 semanas entre el corte 3 y el corte 4. Por eso les recomiendo que vayan trabajando ambos cortes a la vez. Vayan, como son los mismos grupos, ya deberían estar pensando y tener decidido para el final de esta semana cuál es la planta o industria o fábrica que van a elegir para hacer su video, y a la vez que trabajan con la presentación de la semana 14 ya deben ir trabajando para el video de la semana 16, porque en esta semana lo que les queda de la 14 y la 15 tienen que grabar y editar su video sobre la planta que ustedes elijan, que van a arrancar, van a mantener, van a operar, van a hacerle la parada de planta, y además van a tener que hablar todo lo concerniente a ese proceso, el control de calidad, las medidas de seguridad, entre otras cosas. Entonces
ya nos quedan son pocos semanas de clase como tal, porque nos quedan son más evaluaciones que clases. Ya el corazón de la materia ya lo pasamos, ya hemos abordado casi, yo diría, el 70% del contenido programático de esta materia. Por lo tanto, no se duerman en los laureles, porque como ustedes saben, el corte 4 es obligatorio para poder pasar la materia. El que no entregue el corte 4 es como si no hubiera entregado los primeros 3 cortes. Y además de eso, no hay prórroga, no porque ya yo no quiera, porque yo soy muy flexible en eso, pero vean esta línea morada. Aquí ya nos piden notas a los profesores y ya para esta semana yo tengo que entregar las notas sí o sí. No puedo darles prórroga porque a mí no me dan prórroga. Y entonces para esta semana ya tenemos que tener ya todos los cortes realizados. Entonces, ¿alguna pregunta, comentario sobre eso? ¿Alguna duda? Eh, Profe, ajá, usted dijo que nosotros mismos elegimos la planta, ¿verdad? Sí. Y en esa planta vamos a realizar como un simulacro de parada, Ujú. vamos a definir de qué trata la planta, sistema de seguridad, normas y todo eso. Sí, correcto. Lo que les voy a perdonar para ese video es que no van a tener que hacer un trabajo que debería hacerse porque el plan de arranque, mantenimiento, operación y parada de planta es escrito y tiene que ser redactado en un documento, pero por cuestiones de tiempo les voy a perdonar eso, pero si tienen que investigar y tienen que hacer ese plan de arranque y parada de planta, pero no lo van a tener que entregar formalmente. Eso ya les quita bastante trabajo. Lo que tienen que hacer es grabarse en el video explicando cómo va a ser ese plan, pero no lo van a tener que entregar. Y cómo van a ser las... Otra pro- Dígame. ¿Y eso es individual? No, es en grupo. Recuerden que es el mismo grupo del corte 3. Por eso yo les Ok, asigné los grupos ya definidos del corte 3 y el corte 4. Y se ok. mantiene para el corte 4. Ok, entonces nosotros haríamos un video grabándonos, explicando cada cosa Sí. y se lo enviamos o en clase lo exponemos. Lo tienen que subir a YouTube. Yo les voy a dar las instrucciones en Classroom detalladas y podemos hablar más adelante de ellas. Pero básicamente es grabar el video, editarlo y subirlo a YouTube. Y lo que van a subir a Classroom es el enlace del video para yo verlo en YouTube y lo tienen que hacer público. No me lo van a poner en privado nada más para que lo vean las personas con permiso. Lo quiero público. Si no tienen canal de YouTube, lo abren un canal falso si quieren, un canal que sea conjunto de ustedes y después lo olvidan y más nunca lo usan. Pero si tienen canal de YouTube mejor, o sea, canal de YouTube quiero decir si tienen un correo de Gmail ya tienen canal de YouTube. Entonces, si no lo tienen, lo crean fácilmente para subirlo a YouTube porque la idea es que dejen el material en YouTube. Ok, bueno, yo tengo Gmail, Ok, pero nunca me he metido así de que contenido propio en YouTube, pues. entiendo, pero no te preocupes, es muy sencillo y seguramente tu compañero o compañera también te puede ayudar bastante en eso. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con el tema de hoy. Bienvenidos todos, buenas noches a los que se han incorporado tarde, dejen su asistencia por WhatsApp y como les estaba diciendo, entonces hoy vamos a hacer una breve clase de repaso que está en el contenido programático de esta materia, que es sobre la instrumentación y el control industrial, lo que son lazos de control, diagramas de tuberías e instrumentación, que ustedes ya son expertos, y más que nada enfocado en los equipos e instrumentos reales que van a encontrarse en plantas industriales, en laboratorios, en el campo laboral. Entonces, bueno, vamos a empezar acá con esta pequeña presentación de la instrumentación y control industrial, lo que son lazos de control y medición de variables de proceso. ¿Qué es la instrumentación industrial? Es el conjunto de dispositivos para medir, indicar, registrar y controlar variables de proceso. Recuerden que hay una frase muy famosa que dice: lo que no se mide no se puede mejorar. Y eso no solo se aplica en nivel de procesos químicos, sino casi en todos los aspectos de la vida y a nivel científico, a nivel académico. Todos tenemos que siempre poder medir
las cosas para poder mejorarlas, para saber en dónde estamos parados y cómo podemos mejorarlo. Por lo tanto, esa ciencia o esa casi arte de medir nuestras variables de proceso es lo que conocemos como la instrumentación industrial. Esta imagen que ven acá son diferentes tipos de instrumentos reales. ¿Recuerdan cómo eran los instrumentos que veíamos el semestre pasado en los DTI? Que teníamos una simbología, teníamos una nomenclatura. Bueno, acá les presento ejemplos de cómo se ven, por ejemplo, un medidor de flujo en la vida real, cómo se ve también acá un transmisor que puede ser de diferencial de presión, cómo se ve acá un manómetro o cómo se ven acá las termocuplas, que son instrumentos para medir temperatura, el manómetro para medir presión, este que puede ser un transmisor de diferencial de presión, que es otra variable de proceso, o un medidor de flujo, etcétera. Todos estos son instrumentos que ustedes se van a encontrar en la vida real y que justamente si nos acordamos cómo era el semestre pasado, yo tengo acá esta pequeña presentación que creo que si mal no recuerdo la vimos el semestre pasado sobre los diagramas de instrumentación y tuberías, que como ustedes saben son diagramas que nos representan todos los elementos de control e instrumentación en un proceso, en una planta, que es complementario al DFP o diagrama de flujo de proceso. Y fíjense que acá, esto que está dibujado acá es un LT. ¿Quién me dice que es un LT? ¿O qué significa LT? Esa pelotica que está acá, LT01. Cristóbal. Larry, que veo que está conectado. ¿Quién se acuerda que es un LT? Miguel. Nadie, no puede ser. Es un repaso, muchachos. Esto ya lo vimos, ustedes lo saben. LT. Acuérdense que la primera letra indica la variable de proceso a medir y la segunda el tipo de equipo o instrumento que se utiliza. Dígame, ¿quién vive? Creo que es transmisor de nivel, ¿no? ¿Quién lo dijo? María. Ah, gracias María, muy bien, exactamente, es un transmisor de nivel. La L significa nivel porque está en inglés, level, y la T es de transmisor. Ahora María, tú misma por favor dime qué es un FB acá. Que fíjense que tiene un palito acá que une a este tipo de honguito FB. FB02, FB01, fíjense que aquí hay otro igual. Creo que B es de válvula. Correcto. ¿Y la F? Flujo. Correcto. Entonces, ¿qué es esto? Una válvula de control de flujo. Ahí tal vez le faltaría la C, pero como ustedes ya recuerdan, fíjense que esto que está dibujado acá es esto mismo que está representado acá. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, acá no hay válvulas de control, pero por ejemplo, el medidor de nivel podría ser tranquilamente este que está acá. Así se vería un medidor de nivel. O también hay medidores de nivel que se ven así. Estos son termocuplas, pero hay medidores de nivel que son tipo sonda y por lo tanto se verían de esta misma manera. Pero recuerden que nosotros los dibujamos de una manera distinta para poder identificarlos por la norma ISA internacional, para que un chino que lea el DTI lo pueda reconocer igual que un venezolano o un americano o un ruso. Y recuerden que los diferentes tipos de instrumentos tienen diferentes formas de acuerdo al tipo de instrumento y de función que cumple. Entonces recuerden que tenemos las diferentes nomenclaturas para los diferentes instrumentos, representarlos a nivel de instrumentación y control. Pero fíjense que me interesa más ya no cómo se representan, sino cómo son en la vida real, cómo son los indicadores, los displays, cómo es el instrumento un presostato, por ejemplo. Fíjense acá lo que tenemos acá, transmisores de presión.
Fíjense que acá tenemos transductores. Estos son ya elementos electrónicos que nos permiten emitir señales, que como ustedes recuerdan, los instrumentos emiten diferentes tipos de señales, en las cuales son convertidas e interpretadas por los diferentes aparatos. Fíjense, acá tenemos un receptor, convertidores, controladores de presión, un elemento acá de control final. Y bueno, vamos a ir recordando lo que esto conlleva. Para poder realizar el control automático de un proceso, necesitamos necesariamente un lazo de control. Entonces me devuelvo para acá y pregunto, ¿quién tiene alguna opinión? Sí, Ángeles, por supuesto. Todo este material yo lo voy a pasar por el grupo. Por ejemplo, ¿quién me quiere agregar algo sobre los lazos de control, instrumentos, control? ¿Alguien se recuerda haber visto eso alguna vez en su vida? Yo no me acuerdo, profe. Ok, creo que es que tú no viste la materia anterior, pero cuando la curses lo vas a ver, pero todos tus demás compañeros sí lo han visto o no lo vieron. Yo no lo. No, sí, profe, disculpe que llegué tarde. Buenas noches, Cristóbal, no te preocupes. Aprovechando que te estás conectando, cuéntame, ¿tú te acuerdas haber visto algún tipo de instrumento o controlador que yo les mostré, que los llevé hacia planta piloto y los llevé hacia un sitio y no les mostré un controlador? Sí, profe, controlador de flujo, los controladores de presión y otras Excelente, cositas allí. exacto. Ustedes ya han visto eso en la vida real, creo que hasta lo tocaron, porque en planta piloto nosotros contamos con ciertos instrumentos de este tipo. Y yo recuerdo que el semestre pasado las defensas, cuando las hacíamos presencial en planta piloto, yo los llevaba para que vieran un lazo de control en la vida real. Entonces, ¿alguien más quiere agregar algo que es un lazo de control, por ejemplo? Jetsibel, ¿qué entiendes tú por lazo de control? Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo lo que me acuerdo es que los lazos de control unían, bueno, eso creo que son flechitas, no me acuerdo, profe. Ajá. ¿Y esas flechitas qué hacían? Se conectaban con las válvulas y es que no me acuerdo, profe, ¿cómo se llama? Ok, está bien, tranquila que vamos a repasar eso, pero traten de siempre las cosas que aprenden, traten de retenerlas, y el lazo de control es un concepto, así como les indiqué que el concepto de DFP o de DTI es vital para su carrera, el concepto de lazo de control también es vital. Traten de memorizarlo al caletre o de ver suficiente material y leer bastante material para internalizar ese concepto, para que nunca jamás se les olvide, para que puedan defenderse cuando les pregunten qué es un lazo de control, porque eso es algo básico que lo van a ver a lo largo y el resto de su vida. Lo vamos a repasar en este momento, pero traten de siempre internalizar ese concepto, y una vez que lo internalicen ya traten de usar un lenguaje técnico, no de flechitas, ni de cositas, ni de... Ajá, dígame. Profe, creo que el lazo de control es un grupo de instrumentos que ayudan a medir y controlar los dispositivos. Excelente, María. ¿Y cuáles son los elementos de un lazo de control? Creo que uno era el transmisor. Ajá. Ay, no me acuerdo. Ok, tranquila, no te preocupes, pero está bien. Sí, eso es un lazo. Ajá. Creo que uno también es intercambiador. Ok, gracias, María. El sensor. Sí, exacto, el sensor sí. Intercambiador ya es otra cosa. Entonces, bueno, vamos a seguir con la pequeña presentación. Fíjense que acá tenemos la automatización, busca mantener las variables de proceso, presión, temperatura, etcétera, en valores deseados para garantizar seguridad y eficiencia. Acá tenemos lo que estaba dibujado acá, este honguito que yo les decía.
bueno, acá también hay otro. Este honguito que está acá es este mismo equipo que tenemos acá, que es una válvula de control con actuador, donde tenemos acá, fíjense que está unida a la tubería, donde hay una entrada, una salida, y tenemos un actuador que puede ser neumático, automático o eléctrico. Y acá tenemos un elemento que es computarizado, que es un controlador, que es el que va a operar como el cerebro de esta válvula, que se va a abrir o cerrar dependiendo de las señales que vaya tomando y de las variables de proceso que vaya midiendo. Entonces fíjense, acá también tenemos acá nuestro operador de planta que está tomando, vean que está tomando lectura de diferentes mediciones que están en diferentes medidores. Pueden ser de flujo, pueden ser de presión, pueden ser varios. Fíjense que acá tiene las salidas, que son las señales, no las flechitas, sino las señales que está tomando cada uno de los instrumentos, y está registrando y está indicando cuál es el valor de esa variable en tiempo real. En tiempo real, entre comillas, porque esas señales pueden ser que tengan un retraso. Hay un tiempo muerto en el cual desde que se mide la variable hasta que llega acá la señal y llega acá al ojo de la persona y se transmite, eso no ocurre instantáneamente, pero ocurre muy rápido, obviamente. Pero a veces sí hay que considerar ese tiempo en el que lo que estás leyendo acá no es lo que está ocurriendo en realidad de una vez en la línea de la corriente, porque puede ser que ya haya variado. Entonces eso se toma en cuenta, pero eso ya más adelante ustedes van a estudiar eso a profundidad. Acá tenemos nuestro mismo operador que está también tomando medidas, y lo pongo así porque quiero que se vean ustedes mismos en ese espejo. Ustedes van a tener que hacer este trabajo que está haciendo este modelo acá, que es tomar medidas en planta. Es uno de los trabajos más comunes y que lo tiene que realizar a nivel de técnico y a nivel de ingeniero, que es registrar y tomar las medidas de la planta muchas veces muchas veces y repetidas veces durante las 24 horas del día, porque obviamente esto a veces se puede tomar y esa señal llega hasta una sala de control, pero muchas veces también se tiene que tomar directamente sobre el equipo, sobre la línea o sobre la corriente de proceso. Entonces, bueno, recordándoles lo que es un lazo de control, tenemos este ejemplo que es de un fenómeno que se está estudiando a nivel industrial. Este ejemplo es genérico de un horno, donde tenemos acá al operador del horno, una persona, un ser humano, y tenemos los diferentes elementos que componen a nuestro proceso, como es el combustible, tenemos una válvula, tenemos el horno, el equipo, y aquí tenemos la entrada de producto, el recorrido que hace y la salida del producto. Nosotros queremos que nuestro producto en este horno se caliente y tenga una temperatura de entrada y una temperatura de salida. Pero ¿cómo hacemos nosotros para controlar esa temperatura que, si nosotros la establecemos, nosotros la deseamos porque ya nuestro proceso ha sido estudiado y conocemos cuál es la temperatura? Y llámese una panadería, esto puede ser un horno de panadería donde la entrada de productos son las canillas crudas. Tenemos la temperatura del horno y sabemos a qué temperatura hay que hornearlas, por cuánto tiempo hay que hornearlas para que salga nuestro producto con las especificaciones de calidad que mi clientela exige y merece. Que la norma, llámese la norma ISO o la norma panadera, de que una canilla salga tostadita, que salga cocida y que salga bien olorosa para que nuestros clientes estén satisfechos. Puede ser una canilla, como puede ser también un lote de cemento, que también hay que hornearlo. El cemento también tiene que pasar por un proceso de horneado, un proceso de sinterización, en el cual la entrada a la salida no es lo mismo y ocurren transformaciones. Acá en este proceso ocurren las transformaciones de nuestra materia prima, que es el objeto de estudio de su carrera y por el resto de su vida, si así lo decide. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Tenemos acá la fuente de combustible de este horno y una válvula que nos regula la entrada de mayor o menor cantidad de combustible. A mayor cantidad de combustible, mayor va a ser la temperatura, porque vamos a prender más la llama,
va a subir la candela literalmente y va a subir la temperatura. Pero entonces, ¿qué pasa? Fíjense que nosotros podemos medir la temperatura en el horno, la temperatura en la entrada, en la salida, pero esto nunca va a ser constante y nunca se va a mantener fijo. Esto, por diferentes perturbaciones que ocurren en el proceso, siempre va a variar, y por lo tanto nuestro operador va a tener que estar midiendo la temperatura constantemente, y él con sus manos tiene que abrir o cerrar la válvula dependiendo si la temperatura de salida está muy alta. Entonces tiene que cerrar la válvula, ¿verdad? Para que baje la cantidad de combustible, baje la candela y la temperatura baje. Pero ¿qué pasa? Se le fue la mano o la cerró por mucho tiempo y bajó mucho la temperatura. Entonces el pan no crece, el cemento no se sinteriza. Entonces ¿qué pasa? Tiene que abrir la válvula, sube la temperatura, y entonces así tiene que ir constantemente. Y fíjense que este proceso, las señales que él está tomando acá y la señal que de control que actúa sobre la válvula, la controla un humano. Pero obviamente eso es un proceso agotador que conlleva errores, y los humanos no somos perfectos. Tenemos que tratar de eliminar ese error humano que siempre va a estar implícito simplemente por nuestra naturaleza. Y fíjense que acá tenemos el flujo en un diagrama de cómo es el flujo de señales que pasa desde el proceso hasta el medidor, hasta el hombre y la válvula. Pero ¿qué queremos nosotros? Eliminar este señor que está acá, o señora, hombre, humano, mujer. Tenemos que eliminarlo, y para hacer eso se inventó la ciencia del control automático de procesos, que no es más que, vamos a saltarnos este momento porque vamos primero a lo que es el concepto de lazo de control, que es justamente lo que dijo María, que es un conjunto de elementos que tienen como objetivo primordial mantener nuestras variables de proceso en valores predeterminados por nosotros mismos o por los parámetros del proceso, y cuyos elementos básicos son siempre estos. Tenemos dos tipos de lazo de control, aunque hay diferentes, pero los básicos, los más importantes, son lazo de control cerrado y lazo de control abierto. Este lazo de control que está acá, como ven, tiene elementos como el punto de consigna o set point, que es el valor de la variable que yo deseo, que yo necesito. Es la temperatura del horno, que yo sé que el panadero me dijo que la canilla sale crujiente y doradita, pero suavecita por dentro. Tenemos acá un elemento comparador. Tenemos acá el elemento controlador, que es el que hace la función de cerebro. Tenemos la válvula, en este caso, o elemento final de control, que generalmente es una válvula de control, aunque no todo el tiempo. Tenemos nuestro proceso, tenemos las perturbaciones que les estaba diciendo y nuestra variable controlada. Y lo que dijo María también del elemento primario o el sensor, que es aquel que nos va a medir cuánto está la temperatura de esa canilla a la salida, para que nosotros podamos enviar esa señal a este medidor transmisor, que puede ser dos elementos aparte o uno solo, y ese va a enviar una señal que va a enviarse acá a nuestro comparador, donde la va a comparar con nuestro set point y va a decir si está, cuál es la desviación de nuestra señal, es decir, si la temperatura está más alta que la temperatura de set point o si está más baja. Y ese error, esa desviación, nuestro controlador la va a tomar en cuenta y va a tomar acciones que le va a indicar a nuestra válvula para que nuestro set point y nuestra variable controlada sean la misma, es decir, que mi temperatura sea la que yo elijo, o por lo menos lo más cercano, o en un rango o banda proporcional de que mi temperatura tiene que mantenerse entre 182 grados y 178. Mi horno no puede estar variando esa temperatura porque si no la canilla se me quema o me queda cruda. Eso es lo que es un lazo de control cerrado. En este caso, porque ven el movimiento, siempre se cierra sobre sí mismo y hay retroalimentación. La variable se está midiendo constantemente, continuamente, y continuamente se está actuando, se está manipulando la variable.
Esto es lo mismo, lo que es el lazo de control cerrado, en el que la variable de proceso se mide y se compara con el set point. Y el controlador ajusta la salida para corregir el error. En ejemplos, control de presión con transmisor, controlador PID o válvulas de control. Tiene unas ventajas obviamente que son la precisión, la estabilidad, la compensación de perturbaciones y la eliminación del error humano. Y así nuestros procesos pueden transcurrir de una manera más eficiente, con obviamente mayor seguridad y un ahorro incluso económico para nuestra planta, porque se mantiene, se evita el desperdicio, se evitan accidentes, etcétera, etcétera. Y me salté y el lazo de control abierto, que es aquel en que no existe retroalimentación de la variable. Es el mismo, solo que no tiene este camino que está por acá abajo. Acá tenemos la señal de entrada de referencia, nuestro controlador que va a actuar, va a decidir qué va a hacer, le va a enviar esta señal de control a nuestro proceso. Obviamente acá falta un elemento de control final, esto es muy sencillo, y sale la variable controlada, pero no la medimos de nuevo. O si la medimos, esa medición no va a afectar continuamente el controlador, sino que puede ser que se ajuste acá el set point dependiendo de esto, pero no hay esa retroalimentación continua que sí hay en un lazo de control cerrado. Y fíjense como ejemplos, un temporizador que enciende una bomba por tiempo fijo sin medir nivel, o una lavadora que cumple un tiempo sin medir si la ropa está limpia, o por ejemplo en el ejemplo del horno, si yo tuviera un timer en el horno y meto el pan y le pongo que esté 25 minutos sin medir la temperatura, sin medir nada, si simplemente yo sé que el pan a los 25 minutos va a estar listo o no. Y bueno, dependiendo de si el pan quedó bueno o quedó malo, el lazo de control funciona o no, o el pan se me quemó. ¿Alguna pregunta, duda con respecto a esto? Esto ya lo vimos. Recuérdense que esto lo vimos, es simplemente un repaso para hablar sobre los equipos e instrumentos. Angelis, ¿cómo no? Dígame. Profe, ¿qué es un set point? Set point o punto de consigna es un valor, es una variable. Por ejemplo, el set point del horno panadero es 180 grados para hacer pan. O por ejemplo, el nivel de mi tanque de agua, si mi tanque mide 2 metros y yo quiero que mi agua llegue hasta 1,80 m y no se pase de ahí, mi set point, yo lo decido, o lo decide el proceso, lo decide el ingeniero de proceso, es ese valor. Mi set point del tanque de agua va a ser 1,80 metros, esa es la altura deseada de mi agua. O por ejemplo, si tengo una bombona de gas y yo quiero que la presión de esa bombona esté en 50 psi, entonces mi set point es 50 psi. Set point es el valor de la variable de proceso deseada. ¿Otra pregunta? O sea, en pocas palabras, es como el nivel tope que se le coloca. Sí, Ahí. sí, puede ser un nivel tope o nivel deseado, porque tu set point es el punto que tú deseas. No necesariamente tiene que ser el máximo o el mínimo tolerable por un proceso, pero siempre se busca que sí, que sea cercano al tope, porque obviamente tú no quieres que tu tanque se rebose, o que tu pan se queme, o que tu bombona estalle. Tú siempre tienes que tener mediciones y conocer cuáles son los parámetros, cuál es la tolerancia de tu proceso, y bueno, obviamente mantenerlo controlado, cercano a tu set point. ¿Alguna otra pregunta? Ok, yo sé que no hay preguntas porque ustedes entienden todo eso, ya los muchachos saben todo eso que yo estaba hablando. Entonces, bueno, fíjense, las variables de proceso principales: la temperatura, obviamente, la presión, que también incluye el diferencial de presión, que es otra variable, la caída de presión o diferencial de presión, el flujo o caudal, que es lo mismo, el nivel, la concentración, que puede ser medida o como el pH, la conductividad, la composición, entre otras variables. Pero estas son las principales y casi nunca van a medir cosas distintas a esto que está acá. Muy rara vez van a conseguir otra variable de proceso que ustedes tengan de interés en su proceso, excepto procesos que sean muy específicos con variables que sean propias de tal proceso. Pero
Casi siempre lo que van a estar midiendo son estos 4 niveles, más alguna que otra concentración, algún pH puede ser, humedad también se puede medir, pero generalmente son estas las variables. Y fíjense acá cómo está, véanse en ese espejo tomando mediciones de variables de proceso. Entonces la primera variable que estudiamos, o que ustedes van a seguramente tener que medir, registrar, indicar y controlar, es la presión, que es la fuerza ejercida por un fluido por unidad de área. Y los instrumentos para medir presión existen muchísimos, pero los más comunes son los manómetros y los transmisores de presión electrónicos. Esto que está acá son manómetros, que como ustedes saben es como un reloj que te indica la presión con una flecha que funciona con un resorte interno. Hay diferentes tipos de manómetros, pero lo importante del manómetro que quiero que se lleven ahorita es que el manómetro les mide presión. La presión generalmente en una tubería o en un tanque. Puede ser una bombona, puede ser un reactor, puede ser una gandola, pero siempre lo que a ustedes les interesa es medir cómo está la presión en esa corriente. Al igual que se mide la presión, por ejemplo, del aire de los cauchos, esa es un ejemplo de una medida de presión, no a nivel industrial, pero sí a nivel cotidiano. Y eso se hace también con instrumentos de este tipo, obviamente no con un manómetro, sino bueno, hay medidores de presión de caucho que ustedes los han visto que son más sencillos. Y bueno, acá tenemos en una misma corriente, tenemos diferentes medidores de presión, el manómetro, el transmisor de presión, y acá tenemos una válvula que puede ser que sea un medidor de flujo o también esté midiendo caída de presión, no lo sabemos acá. Acá tenemos ejemplos de otros manómetros, fíjense que siempre tratan de colocarse de una manera que el operador pueda acceder fácilmente a la lectura de la presión para que pueda registrarlo, y si hay algún inconveniente seguramente esto está unido a válvulas de contención, válvulas de alivio que te permitan regular la presión en caso de que ocurra algo extremo, porque todas las corrientes, todas las tuberías tienen una presión máxima que pueden tolerar de manera segura. Otro ejemplo de un manómetro en la industria montado directamente en la línea, diferentes manómetros montados en diferentes tuberías de proceso en cualquier planta, en cualquier lugar del mundo. Y obviamente no hablamos de las unidades, pero ustedes saben muy bien que la presión se mide en diferentes unidades como atmósferas, pascales, bar, libras por pulgada cuadrada, etcétera. Y ustedes tienen que dominar todas esas unidades y no memorizarlas, sino saber convertirlas con su favorito factor de conversión y tablas de conversión que ustedes ya manejan al pie de la letra. Luego tenemos la variable de flujo caudal, que es, primero, que es un flujo, es una cantidad de fluido que pasa por un punto en un tiempo determinado. Eso se indica como unidades de volumen sobre unidades de tiempo, y tenemos diferentes tipos de unidades de flujo como metros cúbicos sobre hora, o litros sobre segundo, o hectómetro sobre minuto, etcétera. Siempre es volumen sobre unidad de tiempo. Y la más común que casi siempre se maneja es metro cúbico sobre hora, porque nosotros manejamos volúmenes muy grandes en los procesos. Manejamos un metro cúbico, recuerden que son 1000 litros, y nosotros podemos manejar miles o cientos de metros cúbicos por hora en un proceso, en una planta grande. También podemos trabajar en unidades de, por ejemplo, galones por minuto, que se maneja mucho con plantas de agua. Galones por minuto, galones por segundo. Esos son siempre medidas de flujo. Y los equipos para medir esos flujos hay diferentes tipos, pero los más comunes son los medidores magnéticos tipo turbina o de ultrasonido. También tenemos caudalímetros de tipo Coriolis, caudalímetros con visualización digital en línea, que es esto que está acá. Y esto también tenemos en planta piloto. Tenemos la suerte de tener alguno que otro instalado donde el
display o la pantalla te está mostrando en tiempo real cuál es el flujo que está pasando por esta línea de tubería. No me interesa tanto que conozcan cuál es el funcionamiento de esto ahorita, porque ustedes lo van a ver. Ustedes van a conocer cuáles son las estrategias que utiliza o se han inventado para poder medir este flujo, gracias a la mecánica de fluidos y al desarrollo de la electrónica. Pero lo que me interesa es que sepan que cuando vean esto y vean el instrumento y lean la medida, y el instrumento tiene que indicarte las unidades en que está mostrando esa medida, ustedes puedan reconocer, no, eso es un flujo que está pasando por ahí. Otro medidor tipo magnético que te indica acá cuál es el flujo que está pasando. Muchos de estos equipos tienen la capacidad de registrar y transmitir esto a una sala de control y registrarse continuamente. No necesariamente tiene que estar la persona leyendo todo el tiempo, pero obviamente tiene que verificarse visualmente y por un humano casi siempre que los instrumentos estén bien calibrados, porque esa es otra cosa. Las mediciones pueden ser muy confiables, pero también puede ser que no sean las correctas porque ocurra un error en el instrumento, ocurra una descalibración y por lo tanto lo que esté diciendo acá no tiene nada que ver con lo que está acá. Y por lo tanto todo eso siempre se verifica, porque eso es toda una carrera. Los instrumentistas y la carrera de instrumentación y control son los encargados de calibrar y verificar que estos instrumentos están otorgando valores confiables que le permiten a los demás ingenieros o técnicos tomar las decisiones correspondientes al proceso. Voy a detenerme acá porque se está volviendo muy aburrido. Quiero entretenerme un poco con alguien. Por ejemplo, Miguel, cuéntame, ¿qué opinas tú de esa medición de flujo? ¿Tú has visto algún medidor de flujo alguna vez en tu vida? ¿O no? No sé, si no lo has visto lo puedes decir. No, profe, no he visto ninguno. Ok, bueno, ya lo acabas de ver. Y cuando vayas a planta piloto, me buscas porque allá tenemos para que puedas ver. Miguel, tú mismo, ¿tú crees que es importante medir las variables en un proceso? ¿O eso no es importante? Creo que sí, porque así creo que se puede evitar cualquier fallo en la planta. Ok. Angelis, que levantó la mano, ¿qué decía? ¿Qué quieres decir? No, profe, creo que se me quedó levantada, pero Ok. opino igual que Miguel, pues claro que es importante, porque fíjese que por lo menos ese de flujo, claro, hay alguien que se encarga de que esto funcione bien, pero nosotros tenemos que visualizar, o sea, que los valores estén bien, correspondientes, que sí esté pasando el flujo, que sí esté a la temperatura adecuada y todas esas cosas. Entonces es importante medir. Excelente, gracias, Angelis. Entonces sí, bueno, vamos a continuar con la presentación. Ya estamos casi terminándola. Porque recuerden, como les dije al principio, a los que se incorporaron tarde, que después de esto quiero mostrarles algunos videos que son relevantes sobre este tema y sobre los temas que hemos visto a lo largo de este semestre y del semestre anterior y que van a ser relevantes para el resto de su vida. Entonces, bueno, acá tenemos otra variable de proceso que es la presión diferencial o el delta P o caída de presión, que es la diferencia de presión entre dos puntos. Y esa es una variable que también nos sirve y se hace para la medición del flujo con placas de orificio, toberas, tubo Venturi y también para la medición de nivel en tanques presurizados. Hay muchos procesos que dependen y equipos que dependen de la caída de presión. Entiéndase caída de presión por una diferencia de presión entre una entrada y una salida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que se están bañando y de repente alguien baja la cadena de la poceta. ¿Qué pasa con la presión de la regadera? ¿Quién me dice eso? O alguien que lo haya experimentado, porque a mí me pasa. Me quemo porque baja la presión de agua fría y solamente sale la caliente, entonces quema. Excelente, exacto. Fíjate que, ¿qué pasa? Que en la tubería, como están unidas, tanto de la poceta como de la regadera,
Cuando tú jalas más agua de la poceta, le quitas agua a la tubería de la regadera y por lo tanto la presión que hay, por ejemplo, en la entrada del tanque de agua de la poceta y la salida de la regadera, hay una diferencia de presión. Y esa caída de presión es lo que hace que Angeli se queme. Entonces, eso ocurre mucho en todos los procesos a nivel industrial. Pero nosotros podemos jugar con esa diferencial de presión y tomar acciones de acuerdo a esa caída de presión. Por ejemplo, hay bombas que se prenden o apagan de acuerdo a la caída de presión de un proceso. Cuando detectan que haya bajado mucho la presión en un punto, la suben, prenden la bomba y sube la presión para que se estabilice ese delta P y se mantenga en un rango establecido. La otra variable que siempre vamos a estar midiendo es el nivel, que tiene muchísimas formas de medirlo. Existen métodos directos como el visor de nivel o los flotadores. También tenemos indirectos como la presión hidrostática, los métodos de radar o de ultrasonido, que se aplican en tanques de almacenamiento, reactores, separadores, en todo recipiente que contenga un fluido, tanto en estado líquido como en estado gaseoso, se tiene que medir el nivel. Y entonces acá lo que tenemos es, como en un tanque, tenemos acá un instrumento que es un tipo sonda y te va a indicar cuál es el nivel de ese tanque. Acá tenemos otro diagrama de un tanque con un medidor de nivel tipo resistivo que tiene diferentes niveles, y dependiendo del nivel de este fluido, esto va a emitir una señal. Eso varía la resistencia eléctrica y la conductividad de esta sonda. Y bueno, esto ustedes lo van a ver y van a resolver ejercicios de eso, que esa señal analógica se va a convertir y va a convertirse en una señal digital que va a permitir que la bomba, por ejemplo, en este equipo, la bomba se prenda o se apague dependiendo del nivel del tanque. Pero lo importante y lo interesante de esto es que el nivel del tanque se puede conocer de acuerdo a la medición de variables indirectas, que ustedes van a ver eso más adelante. Acá tenemos otro tipo de medidor de nivel, medidor de nivel por ultrasonido, que emite ondas de choque que luego son recibidas y son calculadas cuál es la distancia que hay acá entre el fluido y el receptor acá. O también este tipo de medidor de nivel, que es muy sencillo, que simplemente se le abre un orificio en el tope y un orificio en el fondo, y el fluido pasa a través de esta pequeña columna y se puede verificar cuál es el nivel, porque el nivel en esta columna va a ser el mismo en el tanque. Y bueno, todo esto, fíjense, esto es un tanque con una exageración, pero con todos los tipos de controladores que puede tener instalados para poder medir las diferentes variables de proceso. Desde, fíjense, este flotador o este flotante que también mide nivel, o acá otro tipo de medidor de nivel, medidor tipo sonda, etcétera. Y aquí le están midiendo muchísimas cosas a ese tanque. Y bueno, imagínense eso, pero en la vida real a este nivel macro. Imagínense cómo se le mide el nivel a este tanque y qué importancia tiene que para nuestra carrera que exista la instrumentación y el control automático, porque si no, imagínense a Miguel todos los días montándose en ese tanque con una varita desde arriba acá, midiendo y tocando acá y sacando la varita y viendo hasta dónde moja la varita. Eso es muy ineficiente y por lo tanto no ya ha evolucionado. Pero obviamente si nos contáramos con la instrumentación, entonces Miguel tendría que subir esta escalera todos los días para estar midiendo el nivel del tanque. Y por último, la medición de temperatura, que obviamente se hace con diferentes instrumentos. No se hace con un termómetro de mercurio como el que estamos acostumbrados a tomarnos la temperatura en la casa, sino con termocuplas o termopares, que son instrumentos especializados que soportan altas temperaturas y miden la temperatura en base a un cambio de resistencia eléctrica entre dos metales. Eso ustedes lo van a ver con detalle, pero lo que quiero que se lleven de acá es que para medir temperaturas existen las termocuplas y también este instrumento que se llama el PT100, que también es un instrumento de platino
que también permite medir la temperatura de diferentes procesos, y estas pueden medir temperaturas que varían dependiendo del tipo de termocupla de hasta más de 3000 grados centígrados, más de 4000 grados centígrados, que son las que se utilizan por ejemplo en hornos de fundición de acero o fundición de aluminio. Y obviamente también a nivel de procesos no tan calientes, como por ejemplo la transmisión, o incluso para temperaturas no cálidas sino frías, también soportan temperaturas bajo cero, criogénicas, porque nosotros tenemos que medir, y casi siempre nuestros procesos pueden ir de un extremo a otro. En intercambiadores de calor o en el procesamiento del gas natural se manejan temperaturas criogénicas, y por ejemplo en un horno que puede ser de precalentamiento para una columna de destilación se manejan temperaturas de alrededor de 300 grados centígrados, 400 grados centígrados, y eso no lo podemos estar midiendo obviamente con el dedo, poniéndole el dedo aquí al horno. ¿Está prendido? ¿Está frío? ¿Está caliente? No, necesitamos un instrumento bien calibrado. Y acá tenemos las otras medidas de concentración, que pueden ser el pH, la conductividad o la concentración de componentes por diferentes técnicas como espectroscopía o densidad, etc. Más que nada para el agua se le mide ese tipo de parámetros, y acá tenemos a nuestro mismo modelo midiendo esas variables directamente en la línea de planta. Acá tenemos los elementos de control final, que son las válvulas con actuador, que son las que les mostré antes, que son las que regulan el flujo de fluido en respuesta a la señal del controlador. Esto tiene generalmente un resorte, y acá tiene un émbolo que obstruye o libera el paso en esta tubería, dependiendo de lo que le indica este señor que está acá, que es el controlador automático, y esto se activa por diferentes señales que pueden ser de aire, eléctricas o digitales. Acá fíjense que tenemos diferentes tipos de válvulas de control: la neumática, que es la que funciona con aire comprimido, electroneumático, y la que es completamente digital. Fíjense que siempre la válvula lo que tiene es un actuador, que es ese elemento que va a abrir y cerrar la válvula, que generalmente ni siquiera la abre o la cierra completamente, sino en un porcentaje. En los procesos se maneja la apertura o la de una válvula en porcentaje. Si está abierta al 50%, abrirla al 80%, abrirla al 20%, y así entonces vas regulando el flujo, y así vas controlando o manipulando tu variable, que en este caso es flujo. Fíjense esta válvula que Miguel nunca ha visto, ahora está viendo en una foto, y después la va a ver en la vida real, en planta piloto, o cuando él esté trabajando por ahí en alguna planta. Y otro tipo de válvula que tienen acá también, incluso para accionamiento manual, por si falla este mecanismo, o porque siempre obviamente puede haber una falla. Y por último, recuerden que todo este tipo de señales y de mediciones se llevan a una parte especial de la planta que se llama la sala de control. Todas las plantas de procesos químicos tienen su sala de control, donde los ingenieros y los técnicos, los operadores de planta, tienen que monitorear constantemente esas variables, y a pesar de que obviamente eso está automatizado, existen software especiales que te permiten mantener esas variables controladas de manera segura. Siempre tiene que estar vigilado y supervisado por un humano. Un humano no cualquiera, sino un humano que ha estudiado procesos químicos o procesos o instrumentación y control, y conoce cuáles son los parámetros del proceso y cuáles son las acciones a tomar en caso de que haya una desviación y una falla del equipo o de la medida de control de esas variables. Que muchos accidentes a nivel de la industria, a nivel histórico, han ocurrido porque hay fallas en la sala de control, o porque no se dieron cuenta o no reaccionaron a tiempo ante una variación inesperada y catastrófica de las variables de proceso. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, es Chernobyl. El desastre nuclear de Chernobyl ocurrió durante una prueba de seguridad en la sala de control de esa planta de reactores nucleares. Por eso es que eso es tan delicado, poder llevar o trabajar en una sala de control
a nivel industrial. Existen diferentes sistemas, esto nosotros no lo tocamos porque esto ya es más técnico para los electrónicos y los instrumentistas, pero bueno, existen los sistemas DSS o de control distribuido, también los sistemas PLC, que son control lógico programable, y lo que llaman HMI, que es la interfaz humano-máquina, que es esto que está acá, que es lo que le permite al humano interactuar con el proceso, con los equipos. Él introduce instrucciones a la computadora y esa se las conlleva a los equipos. Y bueno, obviamente véanse en este espejo de un operador en una sala de control monitoreando las variables en tiempo real de un proceso, porque recuerden que en procesos químicos casi siempre los procesos son continuos, operan en régimen continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por los 360 días del año, que es el número que se toma para cálculos. En realidad trabajan 365, y por eso es que es muy importante lo que veíamos al principio del mantenimiento y parada de planta. ¿Cuánto va a ser mi funcionamiento continuo de la planta y hasta cuándo yo puedo mantenerla funcionando continuamente y cuándo hay que parar para hacer los mantenimientos, o los mantenimientos a nivel grande, mantenimiento de la planta? Porque obviamente una planta no va a poder trabajar por 10 años continuos, dependiendo, tal vez sí, pero es una exageración que una planta trabaje por más de 10 años continuos, pero sí puede trabajar cada 2 años continuamente, sí sería lo ideal. Y obviamente si no ocurren accidentes imprevistos, una planta podría trabajar continuamente fácilmente 1 año, 2 años continuos antes de realizar una parada mayor de planta. Acá tenemos a Miguel en la sala de control, o también Frangelina. No quiero ser individualista o discriminar por género. Ustedes también tienen que acostumbrarse a lo que es el ambiente de una sala de control, donde, si se fijan acá, se les parece esto mucho a lo que vimos el semestre pasado, que son DFP o diagrama de flujo de proceso, que esto está representando equipos que no son así en la vida real, pero así nos permite verlo, visualizarlo de una manera más organizada para que podamos realizar las acciones correctivas correspondientes. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto de los instrumentos, la medición de variables de proceso? ¿Ustedes piensan que eso lo van a realizar alguna vez en su vida o no? Angelis dice que sí. Frangelina, ¿qué opinas tú? También. Larry también dice que sí, es correcto. Casi todos ustedes van a tener que tomar mediciones en planta de los procesos químicos de los cuales van a estar operando, manteniendo y controlando. Entonces, bueno, muchachos, ahora vamos a la parte que les había prometido, que es sobre los videos que quiero mostrarles sobre plantas y sobre lo que ustedes están estudiando y lo que van a desenvolverse, y que lamentablemente no podemos visitar de manera presencial por diferentes obstáculos. Voy a dejar de presentar un momento porque creo que tengo que presentar de una manera distinta para que ustedes puedan conocer, poder escuchar el audio. Entonces voy a volver acá. Ok, ahora sí. Y bueno, quiero entonces que me indiquen si se ve y se escucha este video, por favor. Me lo indican con la voz. ¿Se escucha la música? Sí, profe. Ok, por favor prestemos atención al video. Les voy a preguntar sobre esto más adelante. Chemical process technicians manage, control and maintain systems in industrial and chemical plants and have a future-oriented and responsible profession. The tasks of a chemical process technician in the refinery are multifaceted and include numerous activities.
managing and monitoring of production and chemical processes, controlling and upkeep of the operational status and of plant safety. Me detengo un momento. ¿Se ven los letreros? Porque no se me olvidó decirle que es en inglés con subtítulos. ¿Pueden leerlos o no se leen? Si se lee, profe, si se lee. Sí, se lee, yo lo leo. Ok, perfecto. De todas maneras, yo se los voy a pasar para que ustedes lo vean más cerca si no se ve en este momento. Pero lo interesante es que vean, más que escuchar o leer. Adjustment and operation of production plants and their appliances and machines. Sampling and quality checks. Working in a team and with production partners. With all these activities, compliance with the high safety standards is always the utmost priority. The apprenticeship as a chemical process technician in the refinery lasts 3.5 years and is carried out in the form of a 3-track system. The training takes place at both TÜV Austria OMV Academy Weinviertel and also at the vocational school, as well as the OMV refinery Schwechat itself. In order to prepare the apprentices for operational practice at the refinery, the training commences at TÜV Austria OMV Academy Weinviertel with the learning of all the theoretical and practical basics. The focus areas of the training are firstly teaching the basics of process engineering in all its aspects, and secondly, clearly conveying the basics of chemicals to the apprentices in theory and practice both in the lecture hall and in the laboratory. Before the apprentices enter professional life, they have the opportunity to play through various everyday situations, such as the operation of the systems, in a protected setting on the training simulator SAVE. The training as a chemical process technician at TÜV Austria OMV Academy Weinviertel offers the opportunity to learn the necessary in-depth specialist knowledge in theory and practice in order to start out on an exciting career as a sought-after specialist after completion of the apprenticeship. Ok, entonces le pregunto, Ismarly, ¿qué te pareció el video? Bueno, la verdad, se me hizo un poco complejo entenderlo, ya que estaba en inglés, pero sin embargo, me pareció muy bien, ya que gracias a esos tipos de videos uno va aprendiendo, pues. Ok, gracias. Oris, ¿pudiste ver el video? ¿Qué viste ahí que tú has aprendido en este semestre o en el anterior? Por ejemplo, cuando había un muchacho ahí que tenía estaba llenando un recipiente, déjame ver si lo pongo acá. ¿Qué estaba haciendo él ahí? O ella. ¿Lo puede volver a poner para decirle, profe? No, sí, pero es con Oris. Ah, yo pensé que era conmigo. Sí, no, es con Oris. Lo que pasa es que sí, muchachos, creo que tengo problemas de internet y se me está congelando la máquina, pero bueno, bien, acá está. Ajá, acá. Lo voy a poner. Sampling and quality checks. Ajá, ¿qué está haciendo él ahí? Working Oris, lo dice el video. Oris. Profesor, Machines. ¿puedo volver a mostrar el que tengo? Sampling and quality checks. safety. Está... Adjustment and operation of production plants and their appliances and machines. Sampling and quality checks. Ok, disculpa, Oris, ahora sí te escucho, dime. ¿Qué es lo que crees tú que está haciendo ese muchacho ahí? Oris. No,
Pero es que tengo el internet muy lento, profesor. Ah, no y se ve. no, Ah, ok, entiendo, está bien. En ese no, se me caso, cae todo el video. ¿alguien más? ¿Alguien sabe qué estaba haciendo ese operador de planta? Yo sí lo vi, profe. Decía que estaba Creo haciendo que está un haciendo una muestreo. calidad. Estaba haciendo un muestreo. Está grabando Exactamente. una muestra para hacerle prueba de calidad. Exactamente. Gracias a María, Ismarly, Cristóbal y a todos los demás que estoy seguro que sabían. Frangelina, ¿qué quieres decir? Creo que estaba haciendo como un muestreo, una Exactamente. inspección de calidad. Correcto. Estaba tomando muestras que después van a ser enviadas a control de calidad y laboratorio. Excelente. Entonces, fíjense cómo de eso que estábamos hablando la semana pasada y la antepasada, entonces eso, cómo ustedes lo van a realizar en la vida real. Y obviamente hay diferentes técnicas de muestreo. Esa es una técnica que se puede aplicar para ese proceso, en esa parte del proceso. Entonces, bueno, hay otro video que quiero que vean, también es en inglés, no es a propósito, pero lo que pasa es que los que consigo en español no son tan ilustrativos como los que yo deseo que ustedes vean. Entonces, espero que por favor se vean los subtítulos, y más adelante, de todas maneras, creo que YouTube tiene una opción para doblarlos después. Pero bueno, vean este por favor, que también es cortico. What in the world do chemical engineers do? Make life-saving medicines accessible to everyone. Develop and deliver new energy sources safely and responsibly. Eliminate plastic waste from our oceans. When it comes to getting things done, chemical engineers have a pretty full to-do list. We do the math, science, and engineering to make medicine accessible, water drinkable, air breathable, the deep thinking to make the environment sustainable, systems affordable, safety reliable. We make discoveries scalable, and the inconceivable feasible. So, what in the world do chemical engineers do? We take things that have never been done and get them done. For good. Ok, ese es más cortico y simplemente habla de los campos en los que se desarrolla la ingeniería química, que como ustedes saben es nuestra hermana gemela de procesos químicos. Ahí lo único que quiero que resalten es que se pueden desarrollar en industria farmacéutica, industria petrolera, industria medioambiental, industria de seguridad, de procesos, de logística, de economía, etcétera. Entonces vamos a pasar con este video y con esto terminamos, y la semana que viene retomamos con estas sesiones de video, de las cuales les voy a seguir obligando a ver, porque yo se los envío y no sé si los están viendo. Entonces este sí es en español y no van a tener que sufrir tanto leyendo los subtítulos. Y vamos a ver son extractos, no lo vamos a ver completo porque este es un video un poco más largo, que es sobre la planta de extracción San Joaquín, que está acá ubicada en el oriente del país. Si mi internet lo permite, que está fastidiándome justamente ahorita. Mientras carga el video, Jetsibel, ¿qué te pareció? Ah, ya cargó. Estamos ubicados en la planta de extracción San Joaquín, ubicada a 12 kilómetros de la población de Anaco, y esto es yacimiento productivo. Acá en esta planta tenemos capacidad de proceso de 1.400 millones de pies cúbicos de gas, con una riqueza aproximadamente de 210 de GPM. Cuando hablo de GPM estoy hablando de la calidad de gas que procesamos acá en la instalación. Una vez el gas extraído y sometido a ciertas temperaturas, obtenemos el producto, el LGN, que es enviado a la planta de fraccionamiento Jose, donde allí se procesan del C3
y más pesado. El gas ya residual, que es un gas ya tratado, es enviado al centro del país, a las industrias básicas, Puerto Ordaz, Caracas, Barquisimeto, Valencia, y para su funcionamiento de sus equipos en sí, de las básicas, de las industrias básicas. Nosotros el gas que recibimos acá, lo recibimos de diferentes áreas de nuestra zona, ¿no? Como área mayor de oficina, área mayor de Anaco y del norte de Monaga recibimos también una cubota de gas para procesarla acá. Inicialmente, cuando el gas sale del subsuelo, viene un gas rico. Eso se podría decir que es un gas rico. Y a partir de allí, a través de las plantas criogénicas que tenemos en nuestro país, se somete para extraerle esa riqueza a través de ciertos parámetros. Me detengo acá. ¿Quién me dice qué es esto? ¿Se ve? Creo que es un manómetro. Correcto. Porque ven que acá la unidad está en PSI y está midiendo presión. Excelente. Continúo. Bueno, quiero adelantar un poco porque el video es un poco largo y hay partes que me interesan más que otras. Las personas que le tocó destilación, separación flash, tomen nota de este video porque esto es una planta que utiliza esas operaciones unitarias y esas columnas que están viendo son columnas de destilación. La que tiene el señor atrás, por ejemplo, ya. Eso es un gas, también que lo utilizamos para la comercialización, pues, y para nuestro mercado interno. Donde se maneja toda la información del proceso. Desde aquí yo puedo manipular, tomar acciones para el control de parámetros. Parámetros digo, como cuando hablo de parámetros me refiero a presión, flujo, temperatura, ciertas condiciones inherentes a este proceso que me permiten su funcionabilidad. Lo que nosotros procesamos es gas natural para obtener un LGN. Ese LGN, para que cumpla sus condiciones o su estándar normal, tiene que tener ciertas condiciones. Estos equipos, estas estaciones nos permiten mantener un registro donde tú puedes visualizar determinado tiempo, determinado espacio, lo acontecido en eso. Pueden mantener un historial hasta de 6 meses. Contamos con la tecnología y la capacidad humana necesaria como para mantener esto por mucho tiempo. Es el corazón de la planta, la sala de control. ¿Por qué? Porque nosotros podemos trabajar con la turbina, pero no podemos trabajar sin los controles de esa turbina. Y mayoría con los controles los tenemos acá. Esto es el corazón de esta instalación. Uno por eso, porque aquí están todos los controles. Lo otro es porque como el personal que trabaja aquí está enterado de todo lo que sucede, tanto dentro como en su entorno. Acá, la persona que está acá es eso. Mira, está enterado de todo. Es como el cuartel, el teniente coronel. Como podemos visualizar, el panel de control
correspondiente al tren B. Está conformado por 3 estaciones. 3 estaciones que me permiten visualizar y tomar acciones de ciertos parámetros asociados a lo que vemos físicamente allá afuera. Desde cualquiera de estos monitores yo puedo visualizar todo lo que tengo allá afuera. Para citar un ejemplo, podemos llegar acá. Si vemos acá este gráfico, es representativo de los separadores de entrada o área 130, que es común para ambos trenes, para los 3 trenes que conforman Extracción San Joaquín. Acá puedo visualizar cada uno de los separadores. Por ejemplo, ver qué variables bajo qué variables están operando, como flujo, cada una de ellas, y ni ver qué es lo que su función, que ellos están acá para retener posible arrastre de líquido que haya podido arrastrar la corriente desde sus estaciones operativas. Acá el esquemático más común es el esquemático general de planta, a donde me indica, a donde puedo visualizar las condiciones operativas puntuales, como por ejemplo el recobro que tengo por cada tren, cuánto es el flujo manejado por tren y su totalidad, y la presión de entrada, GPM. Todos estos valores yo los puedo visualizar en este esquemático. Acá, como se puede observar, acá acaba de salir una alarma, acaba de dar una indicación de una alarma de un alto flujo. Esto es un alto flujo de alimento a la torre estabilizadora. Ya me está indicando que está en alto flujo porque él tiene un set establecido desde 0 hasta 223 galones. Y aquí está experimentando una alimentación de 225 galones, está por encima de su parámetro establecido. Entonces él me indica que está por encima y que yo debo tomar alguna acción. En este caso sería o ajustar el set point o darle comando de cierre a la válvula de control para que ella regularice ese flujo de alimento a esta torre y esta alarma pueda desaparecer o pueda ser reconocida con facilidad y solventar la situación. Esta alarma que acaban de escuchar es una alarma de prioridad baja, porque realmente no es... Todas las alarmas aquí son un llamado de atención, pero se clasifican por prioridad. Tenemos prioridad baja, prioridad media y prioridad alta. Prioridad baja son estos, como por ejemplo te acabamos de escuchar, que es un alto flujo de alimentos, puede ser una alta temperatura. Prioridad media ya requiere de mayor atención y están señaladas o están identificadas por colores. La de baja con el color azul, la de media con color amarillo y la de roja, que es la que realmente nos hace llamado serio de atención, está marcada de color rojo. Puedo para hacer como equipos mayores, como turbocompresores, expansores, hornos, más no le puedo dar arranque desde acá. Para eso contamos con la calidad humana, con el profesor, que es el operador de campo. Contamos con un sistema de radiotransmisores y un sistema que llamamos vía electrónica, que son tipos teléfono. Alzamos, presionamos un botón y eso nos permite exteriorizar nuestro llamado hasta las instalaciones de afuera. Ok, muchachos, entonces hasta aquí el video. Quiero opiniones. Ashley, ¿qué te pareció el video? ¿Tenía que ver con lo que estábamos viendo o no tenía nada que ver? Ashley no estaba viendo el video. Larry todavía está por ahí. Cuéntame, ¿qué te pareció el video? ¿Alguien vio el video? Sí, profe, yo lo vi. Cuéntame, ¿qué te pareció? El señor indicaba justamente todo lo que usted nos estaba recalcando antes de ver los videos, donde de hecho él estaba enseñando lo de las señalizaciones que vimos hace unas clases atrás. Excelente. Y entonces, ¿qué te parece ese tipo de trabajo? ¿Te gustaría trabajar en una sala de control?
Sí, profe, me gustaría trabajar en una sala de control. Ok, perfecto. Cristóbal. Profe, a mi parecer es uno de los videos más ilustrativos que hemos visto hasta ahora, o yo pues, donde se ve claramente el trabajo que podemos realizar o llegar a hacer. Y bueno, se ve los diagramas de flujo por completo, cómo trabaja literalmente los programas que usted dijo que en las primeras clases que usted dijo que íbamos a llegar a utilizar, que eran como los simuladores. Y no, me parece excelente el video, pues. Excelente, gracias Cristóbal. María, ¿qué opinas? ¿Tú trabajarías en sala de control? Sí, profe, me parece bien. Sí, trabajaría en sala de control, aunque me gustaría tener más que ver con las máquinas. ¿Te gustaría más estar en el campo? Sí. Está bien, está bien. Fíjense que son diferentes aspectos o cargos que pueden desempeñar en su carrera, como también el de inspector de control de calidad, o el de operador de planta, o el de analista de proceso. El de sala de control, como el señor lo vieron ahí, él estaba muy tranquilo, pero imagínense que se prendan todas las alarmas al mismo tiempo. Ese señor cómo se va a poner, o cómo se va a poner María si está en sala de control cuando se prendan todas las alarmas. Por eso es que el trabajo de sala de control tal vez puede llegar a ser muy estresante. Pero sin embargo, si tenemos suerte y nuestro proceso está más o menos bajo control estadístico, recuerdan que es eso, entonces sí lo podemos hacer tranquilamente desde la comodidad de un aire acondicionado, porque María como que prefiere estar bajo la pepa de sol dentro de la planta, que obviamente todos debemos pasar por eso, pero también a veces tenemos que resguardarnos en una oficina mejor con airecito. Hay que encontrar el balance, porque obviamente lo que vieron con los muchachos al principio en la refinería allá en Austria, eso de tener que montarse y caminar y subir 4 o 5 pisos de escaleras tipo marinero o metálicas, también es fuerte. Por eso tienen que tomar todo eso en cuenta a la hora de cuando vayan a desempeñarse en su campo laboral. Pero obviamente si ustedes lo hacen con gusto, con pasión, no les va a importar a qué altura se van a montar, o a qué tanque van a tener que tomarle la muestra, o bajo qué condiciones o temperatura ambiental. Sin embargo, obviamente tomando las medidas de seguridad y todas las técnicas que vayan a poder desarrollar a lo largo de su carrera. Y también van a poder estar entonces en sala de control, dándole ahí con el botón a la alarma para que se calle, y entonces nuestro proceso se mantenga bien eficiente y cumpliendo con nuestros estándares de calidad. Entonces, bueno, muchachos, hasta ahorita la clase de hoy, recuerden dejar su asistencia por Classroom. Ya tienen en Classroom el anuncio para dejar su asistencia. Mañana ya van a tener la actividad oficial en Classroom. Recuerden, como las personas que se incorporaron después, nuestro corte 3 deben entregarlo, o va a ser una presentación que va a ser realizada en 2 días, el lunes 23 y el viernes 27. Son 6 grupos, 3 van a exponer el 23, 3 van a exponer el 27, pero eso solo lo van a saber el mismo lunes, y obviamente el 27 los que no expongan el 23, y los que expongan el lunes tienen que entrar obligatoriamente a las presentaciones del 27, porque si no, la nota del lunes no tiene efecto. Porque si las personas que se van, la idea de eso es que se preparen todos para el lunes 23, porque no tienen idea si van a presentar o no ese día, y si no presentan les va a tocar el 27, y las personas que tuvieron la suerte de presentar el 23 tienen que ser solidarias con las personas que no entraron en el lunes, y tienen que presenciar valga la redundancia, las presentaciones de sus compañeros. Entonces, bueno, muchachos, cualquier duda me escriben por el grupo, dejen su asistencia como siempre, y bueno, nos estamos viendo el próximo lunes. Dígame. Yo quería comentarle, disculpe que le interrumpiera. No te preocupes. A ver qué posibilidades había de que las clases sean un poquito más temprano, como desde las 7. Sí, me gusta la idea. Puede ser especialmente para ese día de la presentación. Podemos ponerla como una encuesta, y si todos lo aprueban, entonces sí podemos empezar el 7
a las 7 de la noche. ¿Tú dices para las presentaciones o también para todas las clases? En general, también para las clases. En general. Porque nosotros tenemos clase los martes y, por ejemplo, de mi parte yo me acuesto a veces temprano porque me paro a las 4 de la mañana. Entonces, para ver qué posibilidades había. Sí, por mí está bien. Este horario lo planteamos a principio de semestre y fue aprobado, pero también podemos cambiarlo a las 7 de la noche y terminamos más temprano. No tengo ningún problema, siempre y cuando la mayoría no tenga ningún problema, y como nos quedan pocas clases, mucho más. Entonces, atendiendo a la solicitud de Ismarly y extraoficialmente, nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Extraoficialmente, si lo probamos mañana todos. Y especialmente para las presentaciones me gusta, porque tal vez entonces podríamos sacar más presentaciones el lunes o el viernes, dependiendo, porque tienen que ver lo que les voy a poner en el claro. La presentación tiene un tiempo máximo de 30 minutos, no pueden extenderse más de eso, y también tiene un tiempo mínimo de 10 minutos, no puede ser ni tan larga ni tan corta, y va a tener preguntas, una sesión de preguntas rápidas del panel de oyentes, que son ustedes mismos. Entonces, bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Si no, puñito arriba, y nos vemos el lunes que viene a las 7 de la noche extraoficialmente. Gracias por su asistencia, nos vemos, saludos, hasta luego, feliz noche.